Buenas tardes, compañeros. Estamos en un nuevo programa de Tribuna TV, en el cual vamos a abordar una temática que está siendo debatida a nivel de los sindicatos, de los partidos, que es la cuestión de la seguridad social, en particular la cuestión sobre la posibilidad de un plebiscito constitucional simultáneo con las elecciones de 2024, que trate el tema de la seguridad social, y este es un tema que está siendo ampliamente discutido. Este 1 de agosto, hace unos días, comenzaron a regir una serie de disposiciones, aprobaron una serie de decretos por parte del gobierno de implementación de la reforma jubilatoria que fue aprobada hace unos meses, y otra serie de aspectos van a empezar a regir a partir del 1 de enero del año que viene, y luego progresivamente se irán implantando otros. Como todos saben, la reforma jubilatoria es un mandato de la Banca Internacional, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, que establece el planteo del aumento de la edad de retiro para los trabajadores, la rebaja de las jubilaciones a partir de una modificación del cálculo jubilatorio a la baja, y otra serie de medidas que apuntan a achicar el gasto del Estado en seguridad social, así como en otros derechos sociales y laborales, y de esta manera producir una liberación de recursos del Estado para atender al pago de la deuda externa, para atender a los subsidios a las grandes empresas y toda una serie de mecanismos de rescate del capital sobre las espaldas de los trabajadores. Esto es un fenómeno internacional, no es un fenómeno uruguayo, no es que Saldain se le ocurrió un día a Rodolfo Saldain hacer una reforma de la seguridad social, como no lo fue la del 96, sino que es una tendencia internacional y responde al interés del capital de descargar sobre los trabajadores la crisis capitalista. Hoy el costo de la guerra, por ejemplo, de la OTAN en Ucrania y de Rusia, que hace que los estados estén generando un gasto militar mayor y un gasto estatal en general mayor, también necesitando el rescate de empresas, grandes empresas, de bancos ante la caída de algunos aspectos de la economía, y por lo tanto se le pasa la factura, se le pasa la cuenta a la clase trabajadora. Esto lo vimos en Francia, mientras se aumentaba el gasto militar en relación a la guerra en Ucrania, se producía un aumento de la edad de retiro que ellos tenían en 62 años, el límite pasando a 64, lo que provocó un incendio en Francia, no provocado por la lucha que impulsaron las organizaciones sindicales, las direcciones del movimiento obrero, como en Uruguay, no impulsaron una lucha en Francia, pero se produjo un verdadero proceso huelguístico desde abajo, un proceso de movilización callejera, de grandes enfrentamientos con la policía, y por lo tanto se fue dando un fenómeno de agudización de la lucha de clases en Francia, que finalmente fue estrangulado también por la política de las direcciones sindicales y de izquierda, que pretendieron llevar todo a un terreno parlamentario, un terreno de impugnación de la constitucionalidad en un tribunal constitucional de esta reforma, y otra serie de mecanismos que fueron llevando a estrangular las tendencias de la lucha y a salvar a Macron, que era un gobierno completamente en picada en ese proceso político, y ahora aparece como empezando a implementar justamente esta reforma. En Uruguay el fenómeno fue distinto, porque las direcciones sindicales de entrada manejaron que no iban a lanzar una movilización. Hubo fracciones del movimiento obrero, en particular la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que hace años empezó a hacer campaña contra esta reforma, pero además hace unos meses, a mediados del año pasado, un poco después, lanzó planteamientos de movilización, incluso manejó la cuestión de la huelga, y otros sindicatos que propusieron en diciembre del año pasado discutir un paro de 48 horas, pero esto no se fue llevado consecuentemente en una campaña hacia la base del movimiento obrero para establecer un curso de lucha, un plan de lucha y la preparación de la huelga general como el gran mecanismo para derrotar esta reforma, así como todos los planteamientos fondomonetaristas, los planteamientos antiobreros de este gobierno. Hoy la discusión en los sindicatos parece replicar en gran medida lo que pasó con la ley de urgente consideración. En realidad, también los antecedentes de la aprobación de la ley de urgente consideración
mostraban que algunos sectores querían salir a la movilización, se convocaron caceroleadas y movilizaciones, pero eso no tuvo por parte de la mayoría del PIT-CNT, la dirección del PIT-CNT ni el Frente Amplio, ningún impulso ni ninguna continuidad, y por lo tanto, al revés, el Frente Amplio fue a la discusión artículo por artículo, votó la mitad de la ley de urgente consideración, y esto llevó a que se aprobó esa ley sin un enfrentamiento callejero, más allá de que hubo organizaciones de base, sectores de izquierda que convocaron a la movilización, y nos fueron llevando al camino de un referéndum en el cual encima impugnaban solo algunos artículos, 135 artículos de una ley de más de 400. Y por lo tanto, dejaban vigente, por ejemplo, los artículos 393 a 398, 394 a 398, perdón, de la Ley de Urgente Consideración, que establecían la creación de una comisión de expertos sobre la seguridad social que iba a reformar el sistema, iba a proponer una reforma del sistema jubilatorio, y en la cual se reservó lugar y participaron el Frente Amplio, el PIT-CNT, la Organización Nacional de Jubilados, los sectores empresariales y los distintos partidos de la coalición de derecha. Pero quiere decir que ya votar estos artículos en el Parlamento del Frente Amplio, así como no impugnarlo por parte del PIT-CNT e integrar esta comisión de expertos que era para lanzar una ofensiva fondomonetarista, antiobrera contra las jubilaciones, mostraba claramente cuál era la línea, era viabilizar esta reforma jubilatoria. Por lo tanto, no puede ser sorpresa que ahora estemos en esta situación. Decía que en gran medida se replica la de la LUC, la Ley de Urgente Consideración, porque en aquel momento, cuando se aprueba esta ley reaccionaria, hay sectores que impulsan una anulación total de la ley a través de un referéndum, y el PIT-CNT, para subordinado a los intereses del Frente Amplio, lleva esta impugnación de solo 135 artículos. Y, por supuesto, no los artículos referidos a la seguridad social. Esto se está replicando de alguna manera con la discusión que tenemos hoy, y eso es un punto que me parece importante abordar. En primer lugar, decir que en la votación parlamentaria de la reforma jubilatoria, si bien el Frente Amplio no votó muchas de las normas más cuestionadas, habilitó el mismo mecanismo de negociación y de reforma de algunos artículos que llevó adelante la ley de urgente consideración. Lo más llamativo fue que, por ejemplo, en diciembre del año pasado, cuando se estaba aprobando en una de las cámaras, en la Cámara de Senadores, prácticamente no hubo movilización del PIT-CNT, por supuesto ninguna del Frente Amplio. Es decir, esto primeramente tiene que plantear una reflexión. ¿Para qué sirve un frente que se proclama supuestamente de izquierda, que no es capaz de convocar la más mínima movilización popular? Es decir, no tiene ninguna utilidad para organizar la resistencia, la lucha, la acción popular para defender sus propios derechos. El propio PIT-CNT, por supuesto, tampoco convocó a ninguna movilización en diciembre. Quedaba otra discusión en la Cámara de Diputados. Todo el mundo sabía que ya sería más un trámite, más allá de algún retoque, de alguna negociación en el seno de la coalición de gobierno. Efectivamente, hubo un momento de cierto trancazo en la Cámara de Diputados por la puja interna, no por la acción del Frente Amplio ni del PIT-CNT, por la puja interna en el seno de la coalición de gobierno. Como ustedes recordarán, el sector de Manini Ríos, Cabildo Abierto, generó una crisis en el seno del gobierno, pero finalmente terminaron transando sobre aspectos que no eran esenciales a la reforma, que con eso pretendía Manini Ríos quedar un poco mejor, pero en realidad se concreta lo fundamental, es decir, el aumento de la edad de retiro a 65 años, más que lo de Francia. Es decir, de Francia pasaron de 62 a 64, acá 60 a 65, y la rebaja de las jubilaciones, es decir, que con 65 años te vas a ir con menos que ahora, y por lo tanto se produce una caída de las jubilaciones futuras, a pesar de que se trabaja más años. Esto me parece que, más allá de las denuncias puntuales, no generó una movilización del PIT-CNT tampoco, más allá de un paro parcial. Y sectores del Frente Amplio, mientras se estaba aprobando la ley, no solo habían declarado anteriormente que estaban de acuerdo con el aumento de la edad de retiro, Astori, Mujica y otros importantes dirigentes del Frente Amplio, sino que además anunciaban que no iban a derogar esta ley si llegaban al gobierno.
sino que iban, en todo caso, a introducir modificaciones. Entonces, bueno, supongamos que esta gente, en un gesto de supuesta generosidad, decide un día proponer una ley que lo baje en vez de a 65 a 63. Bueno, quiere decir que de todos modos terminás laburando 3 años más y pretenderán con eso quedar bien. Es decir, que no hay ningún compromiso del Frente Amplio de volver a los 60 años, si llegan al gobierno, ni de volver a las tasas de reemplazo, la forma de cálculo que establecía el régimen ya podrido anterior, del 96, y que el Frente Amplio mantuvo en lo sustancial en el 2009, 2008, con una serie de modificaciones que hizo el Frente Amplio, que en algunos aspectos mejoró tibiamente la reforma del 96, pero que no tocaron lo sustancial. Entonces, mientras se discutía la reforma, eran estos los anuncios que estaban colocados, y la orientación que coloca esta oposición parlamentaria, esta oposición sometida también al Fondo Monetario, es el planteamiento de decir, bueno, cuando lleguemos al gobierno nos comprometemos a convocar a un gran diálogo para establecer una nueva reforma de la Seguridad Social, que supuestamente sería para retrotraer algunos de los aspectos de esta, pero que no dicen. Es decir, no hay el Frente Amplio acaba de aprobar un proyecto de programa, por lo menos en el plenario del Frente Amplio, creo que todavía tiene que pasar por un congreso, y no establece ningún compromiso concreto sobre qué reforma quieren impulsar, solo que van a convocar un diálogo. Por lo tanto, no establece ningún compromiso concreto. Lo digo porque dicen, dejen las cosas en otras manos, cuando lleguemos al gobierno lo vamos a resolver, pero no dicen cómo lo van a resolver, entonces no establecen un pacto con sus votantes, no establecen ningún tipo de compromiso concreto sobre qué es lo que harían en caso de llegar al gobierno. Si es que llegan al gobierno, porque todavía hay que ver si llegan al gobierno y en qué condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, este es un tema que está influyendo en la discusión en el seno de los sindicatos, donde se replica prácticamente la división de posiciones que existe en el seno del Frente Amplio dentro del movimiento sindical. Entonces tenemos un ala que es el astorismo, Vergara, que establece el planteamiento de dejar intactas las AFAP, el régimen privado llamado complementario, porque es parte del aporte obrero el que va a las administradoras privadas de fondos previsionales, y en este sentido dicen no hay que establecer ningún plebiscito constitucional, y en todo caso dejamos todo para el próximo gobierno a través de un diálogo social y político que sería el que llevaría adelante una nueva reforma. En la misma orientación básicamente está el MPP. No solo Mujica ha venido fogoneando esta política, sino que ha venido llevando adelante un acercamiento brutal con la derecha en nombre de tender puentes y no generar más grieta. Y ustedes lo habrán visto presentando el libro junto con Sanguinetti, lo habrán visto en el aniversario del golpe de Estado, el 50 aniversario del golpe de Estado del 73, en una mesa haciendo una exposición junto con la calle Herrera, es decir, el padre del presidente actual, con la calle Pou también, con Sanguinetti, generando una apariencia o una intención de que generara una apariencia de unidad nacional en la defensa de la democracia. Cosa completamente hipócrita, completamente cínica incluso, porque estamos hablando de que entre los presentes en esa reunión había gente que había estado en el gobierno de Pacheco y Bordaberry, como el sanguinetismo, y como la calle Herrera, que era uno de los sostenes del gobierno de Bordaberry. Es decir, que colocar como defensor o aceptar que es un defensor de la democracia un hombre como Sanguinetti, que era parte de la lista 15, con lo cual se vincula mucho la formación de los escuadrones de la muerte en la década del 70, desde fines de los 60 y principios del 70, el apoyo a toda la política represiva del pachequismo de Bordaberry, toda la violación no solo de los derechos democráticos, sino de la propia Constitución, la utilización permanente de las medidas prontas de seguridad, a pesar de que eran levantadas por el Parlamento, eran inmediatamente convocadas de vuelta, cierre de periódicos, procesamiento de luchadores a través de la justicia militar, toda una serie de mecanismos que fueron, y bueno, prohibición de las huelgas, militarización de los trabajadores públicos para que no pudieran, y de los bancarios públicos y privados para que no pudieran hacer huelga, toda una serie de medidas antiobreras que la 15 de Jorge Valle, de Julio María Sanguinetti fueron partícipes
desde el primer momento. Bueno, la calle Herrera, el responsable de la masacre de Jacinto Vera, el asesinato de Morrone de Facal, y todo lo que fue ese intento de establecer también un giro aún más a la derecha en ese periodo, en lo de los 90, defensor de la democracia. Bueno, esto es una digresión, no es el tema de hoy, simplemente colocar que esta pretensión de unidad nacional en torno a la democracia, en realidad lo que refleja es que quieren martillar con clavos así de largos un ataúd donde ahí va la idea de la revolución y el cambio social, cualquier cambio social profundo, a través de la acción de los trabajadores, la lucha, de cualquier proceso de iniciativa popular, de carácter revolucionario, por supuesto. Este es el aspecto que establece ese compromiso por la democracia, es decir, nunca más revoluciones, lo que dijo Mujica, ¿no? Es decir, porque está hablando con gente que fue la que propició todo el proceso de militarización del Estado. Pero bueno, digo, de vuelta me estoy yendo por otro tema que no pensaba desarrollar hoy, pero no lo quería dejar pasar. En el fondo, en el 50 aniversario de la huelga general del 73, lo que se pretende es enterrar la idea de la huelga general, ¿no? Es decir, lo que habría que haber hecho era tener mejor diálogo entre los partidos, tener menos rispideces políticas, no tener tantos enfrentamientos entre uruguayos. Eso había evitado supuestamente el golpe de Estado, y no que la única salida real para todo ese proceso de ataque a los derechos de los trabajadores, a los derechos sociales, a los derechos económicos y por supuesto a las libertades políticas, solo podía ser derrotada con la iniciativa de la clase obrera, y solo de la clase obrera, como mostró la huelga general. Entonces, la huelga general es saludada por el Partido Comunista y la dirección del PIT-CNT eventualmente en un acto, pero en realidad la dejan como una instancia anecdótica del pasado, porque cuando hay que enfrentar una reforma de la seguridad social no se puede ir a la huelga. Cuando hay que enfrentar las privatizaciones no se puede ir a la huelga. La rebaja del salario no se puede ir a la huelga. Es decir, lo que hay que hacer es votar al Frente Amplio en el 2024. La clase obrera tiene que perder toda expectativa en una salida, en la visión de esta gente, ¿no? A través de la movilización, de su propia acción, de su propia iniciativa, y tiene que depositarla en los Orsi, los Cose, los Vergara y los candidatos que eventualmente coloque el Frente Amplio, para llevar supuestamente desde allí las medidas que habría que llevar. Yo creo que acá es importante recordar una intervención de una compañera de la Unión de Juventudes Comunistas, también de la FEU, de la Federación de Estudiantes Universitarios, que dijo que el gobierno anterior no había llevado adelante transformaciones sustanciales y que cualquiera de las medidas que supuestamente, ella decía que sí, que habían beneficiado a los trabajadores, algunas de ellas, es decir, vamos a reconocer, algunas medidas evidentemente fueron reformas que mejoraron respecto a lo que había antes, se podían revertir fácilmente, se podían perder enseguida esos derechos con un acceso de la derecha. Entonces, que esta alternancia que Mujica saluda y que todos los dirigentes del Frente Amplio saludan entre derecha e izquierda, en definitiva es, bueno, remás un poquito para llegar hasta acá y después retroceda, ¿no? Como en los juegos de mesa, vuelve al inicio, ¿no? Y vuelve a tirar los dados. Entonces, lo que esta compañera decía es que había que plantearse cuál era el camino para transitar un proceso de superación del capitalismo. Es decir, que a mí me pareció muy importante, más allá de que seguramente tenemos enorme discrepancia con esa compañera. Bueno, por algo está en el Frente Amplio, una alianza con sectores capitalistas, sectores incluso sometidos al Fondo Monetario, pero que dice, vamos a repetir lo mismo, vamos a volver por este camino. Lo mismo dicen algunos dirigentes del Partido Socialista, algunos documentos del Partido Socialista del Uruguay, que ustedes saben atraviesa una crisis muy grande donde se le ha ido al Partido Socialista una gran parte de sus fracciones de derecha. Y está establecida esta discusión. Vamos a volver a lo mismo. Es decir, el Partido Socialista lo dice bajo la forma de los límites de progresismo, ¿no? O de la experiencia progresista hasta donde fue, y que volver a hacer lo mismo no tendrá sentido. Bueno, pero van de cabeza a hacer lo mismo. Este es un tema que abordaremos más a fondo en otros programas, pero tenemos que ver, por ejemplo, lo que es la experiencia de Boric en Chile, ¿no? Es decir, un presidente que emerge después de un enorme proceso
de rebelión popular de características revolucionarias, e incluso en el 2019, que tiró abajo al régimen político, o pretendió tirar abajo, pero sacudió al régimen político de la concertación, del post-pinochetismo, que en realidad continuaba las grandes conquistas del pinochetismo contra la clase obrera. Y Boric es prácticamente lo que ha hecho es desmantelar todo proceso de lucha y llevar adelante la misma política, la continuidad de la misma política, mantener las jubilaciones privadas, mantener todas las conquistas del capital financiero en contra de los derechos de los trabajadores, de los jóvenes, y por lo tanto, bueno, incluso ahora apoyando a la OTAN abiertamente, ¿no? Es decir, ustedes habrán visto las reuniones entre la Unión Europea y los países latinoamericanos, y allí se estableció un claro discurso de Boric a favor de la OTAN, ¿no? Y en este sentido me parece que es realmente muy importante valorar cómo este segundo progresismo, entre comillas, más comillas que nunca, hay que ponerle el supuesto progresismo, está infinitamente más a la derecha que el anterior, cuando el proceso de luchas por abajo levantó en comparación con el anterior, claramente, por ejemplo, el caso de Chile. El otro fenómeno que va a haber que analizar en otros programas es las elecciones en Argentina. Ustedes saben que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, bueno, ya era una expresión devaluada del proceso kirchnerista anterior. Está la economía argentina completamente destruida, la clase obrera con salarios de hambre, con jornadas laborales cada vez más extensas, ya hoy, y ponen de candidato, trajeron a Massa de ministro de Economía. Massa había sido aliado de Macri contra los Kirchner, y ponen a Massa de ministro de Economía y ahora de candidato de sucesión de Alberto Fernández y Cristina Fernández, con el aval de los dos además. Quiere decir que Boric es un poroto al lado de lo que viene con Massa. Massa es el candidato al Fondo Monetario, tiene un pacto con el Fondo Monetario que se tiene que consolidar de manera de darle continuidad votando a Massa. Es decir, el Fondo Monetario no quiere que venga otro presidente de otro partido, es decir, es el candidato del FMI. Ese es el candidato nacional y popular ahora, el del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que el proceso de Chile acá tiene una versión mucho más agravada, mucho más profunda de derechización y de anuncio de un ataque a los trabajadores, porque lo que está en discusión en las elecciones de Argentina es la mayor precariedad laboral, reformas laborales contra los trabajadores, eliminando la indemnización de despido y otra serie de cuestiones, con el argumento que si abaratas el despido o lo eliminas, van a tomar más empleados. Es una cosa descabellada, van a despedir mucho más, obviamente, y van a tomar en peores condiciones. Es decir, van a tener, como tenés la amenaza del despido gratis mucho más fuerte, vas a fortalecer la posibilidad de negociación del empresario, individual o colectiva, la negociación, para aceptar peores condiciones, para ir con peores salarios y peores derechos. Es decir, ese es el eje de esta campaña electoral en Argentina, no solo por Milei o los elementos más extremistas de derecha, sino también por Massa y los sectores a los que apoya el kirchnerismo. Entonces, esto me parece relevante porque, bueno, vamos a una elección en Uruguay el año que viene, en la cual el Frente Amplio está entre varios candidatos, pero claramente el que está emergiendo como favorito es Yamandu Orsi. El MPP lo apoya, bueno, Mario Vergara, que es otro precandidato probablemente, o por lo menos él lo plantea así, no se ha bajado, pero él dice que no se baja porque para no quedar diluido detrás del MPP del Partido Comunista, ¿no? Entonces él dice que toda esa ala derecha, si va atrás de Orsi, ya queda muy devaluada y le da mucho peso al MPP en la interna. Quieren que eso crezca, con el argumento de que desde ahí pueden ganar electorado de Talvio, de sectores wilsonistas, si es que los hay, y que en este sentido sería el mecanismo para que el Frente Amplio gane el gobierno, ¿no? Es decir, él siempre es la llave para resolver esa cuestión. Pero entonces estamos ante
candidatos que plantean la continuidad de la SAFAP, que no plantean derogar la reforma de la seguridad social de la calle Pou, y que por lo tanto los trabajadores ya saben a qué atenerse. Esto es un aspecto que me parece fundamental. También Orsi fue el jefe prácticamente de campaña de Daniel Martínez al final de la campaña electoral del 2019, y en esos días hubo propuestas de Daniel Martínez y de sus asesores, como Gustavo Leal, por ejemplo, el asesor en seguridad pública, que planteaban medidas tipo represivo, por ejemplo, generar una guardia republicana nacional, pasarle algunos miles de soldados, incluso se manejaba esa idea, que era una idea que tomaba prestada prácticamente del plebiscito de Larrañaga. Y, por ejemplo, Murro propuso una reforma laboral en los últimos días previos al balotaje, donde establecía la prohibición de las ocupaciones, la eliminación de la ultraactividad, de los convenios colectivos, cosas que llevaba adelante el gobierno de la calle Pou, pero eso lo proponía Murro, Ernesto Murro, que era, y para muchos todavía en la derecha, es colocado que poco menos como que un elemento muy agresivo contra la SAFAP, por ejemplo. Bueno, Murro se fue al mazo y el Frente Amplio mantiene la SAFAP porque es decir, no son ni siquiera mencionadas en este programa de gobierno la posibilidad, por supuesto, de anular, de derogar la SAFAP. Este tema, entonces, me parece fundamental. Es decir, vamos a una elección donde nos dicen, miren que no tienen que salir a luchar, trabajadores, vayan a votar al Frente Amplio, vayan a votar a Orsi, y dejen en nuestras manos la resolución de la seguridad social, no se metan ahora. No lo hagan por la huelga, ya eso lo lograron, y no lo hagan tampoco por el plebiscito, por una vía de un plebiscito constitucional. Ya la derecha, Story, Vergara, Mujica, Orsi, y toda otra serie de elementos, Rubio, de la vertiente artiguista, etcétera, colocan oposición absoluta a la posibilidad de un plebiscito constitucional que elimine la SAFAP, que restablezca la edad de jubilatoria a los 60 años, o que mejore las jubilaciones, sobre todo las más bajas, ¿no? Esto es una serie de planteos que están en discusión en el movimiento sindical. Y replicando un poco el fenómeno de la LUC, pero en otros contextos bastante diferentes, porque vamos a hacer las elecciones mucho más próximamente, el Partido Comunista se ha colocado buscando generar una especie de bisagra entre el ala derecha del Frente Amplio, el MPP, digamos, con los sectores sindicales y políticos que están colocando un planteamiento un poquito más profundo, que es el planteamiento del plebiscito. Esto no solo lo digo por los sectores sindicales, sino incluso por el sector del Partido Socialista, el Partido por la Victoria del Pueblo y algunos otros grupos aún menores que han planteado la cuestión de un plebiscito constitucional y que irían con un planteamiento en este sentido contra la SAFAP, por ejemplo, contra los administradores de fondos previsionales y contra el aumento de la edad de retiro. Esto, entonces, el Partido Comunista coloca, bueno, no podemos ir contra la SAFAP, tenemos que concentrarnos solo en la ley de reforma jubilatoria de la calle Pou, perdón, Sanguinetti también, de Manini, de todos, ¿no? Pero digamos, del gobierno de la calle. Y eso supuestamente busca convencer a la derecha del Frente Amplio, el MPP, de apoyar ese movimiento, que si fuera contra la SAFAP no lo apoyaría. O eso es lo que está implícito en la argumentación. De esta manera pretende ser nuevamente el que articule, el que sea la bisagra entre esa situación donde se empieza a generar una relativa discrepancia interna y a nivel de los trabajadores con el Frente Amplio una tendencia a la diferenciación política. Porque si el Frente Amplio defiende los fondos previsionales privados, no plantea tocar el aumento de la edad de retiro, no plantea tocar nada sustancial de la reforma, y desde sectores sindicales de izquierda se plantea, bueno, vamos a pelear para anular la reforma jubilatoria, para anular el aumento de la edad de retiro, para eliminar la SAFAP, bueno, empieza a haber una tendencia a la diferenciación política entre sectores militantes sindicales y el Frente Amplio, que el Partido Comunista intenta atenuar, intenta ser el elemento amortiguador de esa diferenciación o de esa tendencia a la diferenciación. Si esto se lleva a una campaña pública, masiva, donde la gente tiene que votar, primero firmar y después votar en las elecciones del 2024, va a generar una pugna pública, una disputa pública que ellos no quieren,
Por eso plantean una política que supuestamente buscaría unificar a todos. Esa política va al fracaso, claramente, ¿no? Es decir, ni el MPP ni el ala derecha del Frente Amplio están dispuestos ni siquiera a un plebiscito para anular la reforma jubilatoria de la calle Pou. Están yendo a un ultimátum a su electorado, decir, bueno, vótenos que después vamos a ver qué hacemos, pero la única salida viene por nuestro lado. Supuestamente con eso arrastrarían más votos, ¿no? Esa es la argumentación, completamente mezquina. Quiere decir, bueno, si hay un trabajador blanco o colorado o de Manini que quisiera votar la anulación de todo esto en un plebiscito, pero no votar al Frente Amplio, no, tendría que votar al Frente Amplio y no lo que él quiere por este chantaje, de alguna manera. Esto es completamente especulativo, ficticio, es decir, en realidad lo que hay es que el Frente Amplio no quiere ir contra las administradoras de fondos previsionales, contra los banqueros, contra el Fondo Monetario, y quiere defender esos intereses, como lo demostró en 15 años de gobierno. No es una cosa que tengamos a esta altura que demostrar en lo sustancial. Entonces tenemos en el PIT-CNT un debate, no solo en el PIT-CNT, en FUCBAM, en los sectores estudiantiles, tanto de secundaria como universitarios, el IPA y otros, se está discutiendo esta cuestión, que es si va a haber o no un plebiscito de reforma constitucional. Nosotros, del Partido de los Trabajadores, claramente decimos que el mecanismo para enfrentar esta ley era la acción directa, los trabajadores era la lucha en la calle, ¿no? Es decir, dejar todo condicionado a una elección, y un plebiscito es una elección en definitiva, entre dos opciones, es ir al terreno más favorable para la burguesía, ¿no? Es decir, si en una elección la burguesía controla los medios de comunicación, el dinero, puede generar campañas de manera de torcer a la opinión pública en un sentido, bueno, no es la primera vez que vemos que ganan plebiscitos en condiciones que, digamos, atenta el resultado contra el derecho de la inmensa mayoría y sin embargo lo gana. Por lo tanto, no es el terreno más favorable, por supuesto, de los trabajadores y por otro lado coloca a la clase obrera en un ambiente de relativa desmovilización, por lo menos en la lucha por sus reivindicaciones. Podrá haber movilizaciones electorales o políticas, pero no realmente poner en pie de lucha a toda la clase obrera, unificarla, etcétera, que es lo que hace el plan de lucha, la huelga general, el planteamiento de la acción directa de los trabajadores, realmente organizar una acción común. Aquí cada uno queda como ciudadano actuando de alguna manera, más allá que los sindicatos podrán tener un rol de organización. Entonces esto es para señalar los límites que tienen estos mecanismos electorales, constitucionales, en relación a los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, en Italia hubo un plebiscito para eliminar la escala móvil de salarios, ¿no? Es decir, el ajuste automático de salarios según el costo de la vida. Y la clase obrera perdió en un plebiscito nacional, donde por supuesto votaba gente que no son asalariados. Es decir, ¿cómo van a votar, con todo el respeto por ellos, un almacenero, un pequeño empresario, un pequeño campesino, etcétera, etcétera, sobre si tiene que ajustarse o no los salarios en función de la inflación? Eso lo tenía que resolver la clase obrera italiana en el marco de la lucha de clases. Las jubilaciones es lo mismo porque es salario diferido. Es el salario que cobra el obrero después que se jubila, pero que se fue generando por los aportes obreros y patronales en el proceso en que trabajaba. Por lo tanto, es salario. Aceptar que eso lo define al conjunto de la población, que no tiene nada que ver con los asalariados ni con las partes que están en pugna en la lucha de clases entre obreros y capitalistas, es colocar los de afuera son de palo. No pueden definirme en un plebiscito, porque entonces mañana se vota si la jornada de 8 horas vale, mañana o si tenemos que ampliarla, etc. Todas las reivindicaciones obreras pueden quedar condicionadas a un plebiscito donde vota todo el mundo. ¿Desde cuándo? Es al revés el mecanismo. El mecanismo es que la jornada de 8 horas y todas las reivindicaciones se conquistaron a través de las huelgas y luego se consagraron como leyes cuando ya se habían extendido ampliamente ya los convenios, los acuerdos para establecer eso a nivel de muchas fábricas, y en la opinión pública era un elemento que había madurado a partir de esa lucha. Perdón.
Esto es todo lo que me parece importante señalar, que vamos a profundizar luego en otros programas. De todas formas, esta posición, por ejemplo, de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social y de otros sindicatos, hay como 14, 15 sindicatos que votaron en la última mesa representativa en julio, en la mesa representativa del PIT-CNT me refiero, el impulso a un plebiscito que elimine la ASAFAP. Y otra serie de aspectos, ¿no? Son 3 aspectos centrales que impulsan en ese plebiscito, aunque hay más, pero que básicamente haría retrotraer los aspectos más negativos de esta reforma de la seguridad social, sobre todo la edad de retiro, algunas formas de cálculo también, y eliminando la ASAFAP y aumentando las jubilaciones más bajas. Ese es el planteamiento de estos sindicatos, sobre todo de la seguridad social, entonces tiene aproximadamente un tercio de la mesa representativa del PIT-CNT, para que tengan claro los compañeros que no conocen un poco la interna sindical. El resto, unos 30, 40, no menos de 40, votaron tirarlo para adelante la discusión. Y dentro de ese bloque que hizo mayoría, hay una parte que es el ala derecha del PIT-CNT, vinculada al ala derecha del Frente Amplio, que dice no queremos plebiscito. Ahí están la llamada corriente de articulación y la corriente llamada de lucha, que está COFE, que está ADEOM, que está la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida. Es decir, son esos 2 bloques que encabezan, por ejemplo, Marcelo Abdala y José López y Elvia Pereira, es decir, distintos referentes sindicales de distintos gremios. Bueno, ahí está, por supuesto, la Federación de Maestros, la Federación de Comercio, AEU, en el ala más de derecha. Luego, digamos, en el Partido Comunista, que es otra de las corrientes, están los metalúrgicos, el ZUNCA y otros sectores. Y luego, bueno, en lucha, que son fundamentalmente sectores de funcionarios públicos y la bebida. ¿Qué pasa? En este bloque completo está el Partido Comunista en solitario, aparentemente, impulsando un plebiscito solo por la derogación de la ley, que no incluiría nada más. Es decir, después que eso se aprueba, la ley cae, pero el próximo gobierno tendría las manos libres, por ejemplo, aumentar la edad de retiro. En el planteamiento que hacen el compañero de Seguridad Social, la ley cae en sus aspectos principales, pero además ningún gobierno podría aumentar la edad de retiro por encima de los 60, de la jubilación común, por supuesto, no por edad avanzada o por otro mecanismo. Lo mismo en relación a la ASAFAP. El planteamiento del Partido Comunista, por supuesto, deja viva la ASAFAP, porque derogar la ley que impulsó la calle Pou no elimina la ASAFAP. Las ASAFAP existen desde antes, desde el 96. Y el planteamiento de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social y otros sindicatos plantea eliminar la ASAFAP y establece un régimen de transición, etcétera, para establecer cómo cambia la situación para los que ya están en el sistema de fondos previsionales privados, pero no habría trabajadores nuevos en el sistema privado de jubilación privada, y de hecho los que ya están evidentemente tendrían mecanismos de salida que hoy están bloqueados. Por lo tanto, aquí tenemos una diferenciación política importante entre las 2 propuestas, pero entonces tenemos el movimiento sindical dividido en 3 grandes posiciones. Un tercio no quiere ningún plebiscito, más o menos, entre articulación y la corriente en lucha. Otro tercio es el Partido Comunista, que plantea solo derogar la ley. Y otro tercio plantea no solo que caiga la ley, sino que se establezcan medidas desde ya, sin esperar a ningún gobierno, que eliminen las administradoras de fondos previsionales y que establezcan volver a la edad de retiro 60 y que no le pueda aumentar ningún gobierno posterior. Entonces es una radiografía del debate. Y bueno, claramente como Partido de Trabajadores, en este debate, con todos los límites que señalamos antes de los mecanismos constitucionales y electorales, creemos que apoyar este planteamiento de los sindicatos que impulsan este plebiscito contra la ASAFAP y contra la edad de retiro y contra toda la ley reaccionaria de la calle, establece la posibilidad de un reagrupamiento sindical, social y político de lucha contra el capital financiero, contra el Fondo Monetario, contra sus reformas, y que por lo tanto es enormemente importante.
es decir, que se genera, se potencia esa tendencia a la diferenciación política que pretendía anular el Partido Comunista, donde tenemos, seguramente muchos de los trabajadores son votantes del Frente Amplio, pero tenemos un sector que dice, bueno, quiero empezar a enfrentar al capital financiero, al Fondo Monetario en alguna medida, y el Frente Amplio que dice, de ninguna manera tenemos que cerrar esta posibilidad, y eso sería una campaña política nacional donde se requieren el 10% del electorado que firme para esta reforma constitucional, que implica más o menos 240.000 firmas, 250.000 firmas, y luego, por supuesto, tiene que ganar en un plebiscito nacional simultáneo con las elecciones de octubre del 2024. Esto coloca toda una campaña política muy larga si se concreta esa recolección de firmas. Por lo tanto, estamos ante este panorama en el debate en el movimiento sindical que, como ustedes verán, por lo que yo mencionaba anteriormente, en gran medida reproduce con otra correlación de fuerzas lo que pasa en el Frente Amplio. Con otra correlación de fuerzas porque en el PIT-CNT no hay nadie que se beneficie, ningún trabajador, no me refiero a los dirigentes, ningún trabajador se beneficia que exista en la SAFAP. Es decir, el Frente Amplio no quiere eliminar la SAFAP porque quiere mantener los mandatos del Fondo Monetario y del capital financiero, de generar la jubilación privada. En el caso de los trabajadores de todo el país, afiliados públicos o privados, están siendo afectados enormemente por las administradoras de fondos previsionales privados. Pierden una enorme cantidad de sus aportes en este negociado y por lo tanto eso explica que ningún dirigente, ni siquiera lo de la derecha que dice que no quiere un plebiscito, se anima a defender la SAFAP. De hecho, son unánimes en los congresos del PIT-CNT las resoluciones para eliminar la SAFAP que no se cumplen nunca, porque el PIT-CNT tiene que subordinarse a Frente Amplio que no quiere eliminar la SAFAP. Esa es un poco la situación que se vive en cada congreso del PIT-CNT y que se vive hoy cotidianamente. Este es un panorama del proceso de discusión en los sindicatos y me parecía importante ponerlo en conocimiento de todos los compañeros porque está siendo debatido en muchos sindicatos. Hay charlas, bueno, mañana en el local del Partido de Trabajadores hay una charla a las 16 horas con compañeros portuarios y otros sindicatos donde va a exponer una compañera de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social que se llama Natalie Barbé, una dirigente de ATCS, y que va a explicar la posición de ATCS a estos trabajadores en este local, en Paysandú y Florida, la esquina prácticamente del Banco Central, donde está nuestro local central. Así que, bueno, invitarlos a la reunión de mañana a las 16 horas, obviamente es un horario que mucha gente está trabajando, pero está colocada en función de favorecer que muchos compañeros portuarios que salen a esa hora puedan participar. Pero está abierto a todo público que quiera participar en esta instancia y en ese sentido, bueno, los exhortamos a participar en esta discusión y a proyectarla en todo el movimiento obrero. Vamos seguramente, si podemos grabar mañana, luego reproducirlo. Pero bueno, esta es la discusión como está planteada y en este sentido, bueno, desde el Partido de los Trabajadores, por supuesto, entendemos que una campaña de firmas por una reforma constitucional puede ser un elemento de organización siempre y cuando no esté al margen de la movilización y la acción de masas, ¿no? Es decir, tiene que estar al servicio de la movilización, si no va a llevar un achatamiento de la lucha. En este momento en que muchos sectores sindicales están en lucha, ustedes verán sobre todo, por ejemplo, los sectores de lo que se llama la Mesa Sindical Coordinadora de ENTE, ¿no? El sindicato de AUTE, es decir, de la energía eléctrica, de la Federación de Funcionarios de OCE, del agua, y otros sectores de ANCAP, es decir, la petrolera y otros sectores están en lucha por lo que es el achique del Estado y las privatizaciones, el mecanismo de liquidación de puestos de trabajo genuinos a cambio de trabajo tercerizado y precario, y toda una serie de mecanismos que ya los desarrollaba el gobierno del Frente Amplio y que los ha profundizado el gobierno de la calle Pou. Y estas luchas que están habiendo, bueno, son muy importantes, evidentemente. No creo que sea casual que estos tres sindicatos que nombré, FOSE, FANCAP y AUTE, todos de distintas visiones políticas incluso, pero los tres votaron el planteamiento de ir no solo contra toda la ley de reforma jubilatoria, sino también para eliminar la SAFAP y otros aspectos que mencionamos, la edad de retiro, etcétera, etcétera.
Con nuestros compañeros tenemos matices o discrepancias en muchos aspectos, en la estrategia general, por supuesto, pero están expresando una tendencia de abajo que no anida solo en estos sindicatos, sino que recorre en gran medida todo el movimiento obrero. La clase obrera, en definitiva, está enfrentada a una coyuntura en la cual el gobierno que se viene, sea que reitere la derecha o que venga un Frente Amplio con Orsi, una versión devaluada del progresismo, quedar al vaivén de las ofensivas capitalistas contra los derechos de los trabajadores y el sometimiento de los gobiernos a ellas. Y en este sentido no puede la clase obrera ser simplemente rehén del candidato que va a votar. En teoría debería ser al revés, ¿no? Por lo tanto, desde el Partido de los Trabajadores estamos participando en este proceso de discusión de los sindicatos y del MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, para enfrentar la reforma jubilatoria aprobada y discutir esta cuestión del plebiscito constitucional, donde es muy probable que el 10 de agosto, que hay mesa representativa del PCNT nuevamente, es posible que la quieran seguir pateando para adelante, pero que ya es insostenible, quiere decir, porque la juntada de firmas se tiene que hacer antes de abril. 250.000 firmas, no es moco de pavo, y por lo tanto es una forma también de mandarlo al muere, si esto se sigue dilatando. Seguramente los sectores sindicales que impulsan el planteamiento no se van a quedar con las manos atadas por nueva postergación, y por lo tanto está llegando a una situación de definición la discusión en el PCNT. El Partido Comunista claramente quedó en una situación, se colocó en una situación que no tiene ningún movimiento como en el ajedrez, ¿no? Hay una situación en la cual el jugador, por más que haga lo que haga, siempre termina perjudicándose. Acá el Partido Comunista pretendió colocarse como el articulador, el que generaba la unidad del Frente Amplio y el PCNT, como con la LUC, y está quedando en una situación donde no logra el apoyo ni de la izquierda ni de la derecha, y probablemente tenga que recular en chancletas y irse de su propio planteamiento. Esto lo veremos en pocos días. El 10 de agosto es la mesa representativa, y bueno, convocamos a estar atentos a este debate y empezar a involucrarse más profundamente en esta discusión, que ya tiene sectores claramente definidos a lanzar un plebiscito constitucional, y que tiene también sectores, sobre todo en la llamada oposición política, en el Frente Amplio, que están jugados a impedir que esto salga, y por lo tanto, si saliera una recolección de firmas la van a sabotear. Y si se logran las firmas, que eso no parece que esté en discusión, parece que sería alcanzable, van a intentar evitar que se apruebe esa reforma constitucional. Por lo tanto, no va a tener solo la oposición de la derecha, sino de las principales figuras y fuerzas del Frente Amplio. Este es un panorama de la situación que está planteada en esta discusión y que queríamos colocar a los compañeros. Una última palabra que no quería dejar de decir es: en el sindicato de la educación, de los trabajadores no docentes de la educación, que se llama ATES, Asociación de Trabajadores de la Enseñanza Secundaria, se produjo una situación que me parece que es muy importante, y es que los militantes del Frente Amplio y del Partido Comunista en particular pretenden suspender en sus derechos como afiliado nada menos que al secretario general del sindicato, porque votó contra la SAFAP, votó para ir contra la SAFAP en la mesa representativa del PCNT, porque tenía un mandato, no un mandato claro, sino confuso, de una asamblea que tampoco era muy numerosa, y que establecía, por un lado, intento de pedir más tiempo para discutir y buscar acercamientos y unificación entre distintas visiones, y también votó ir contra la SAFAP. Entonces, en una mesa representativa en la cual no se iba a postergar la discusión porque había moción concreta de ir a un plebiscito contra la SAFAP, ese compañero vota esa posición de fondo, que era lo que había resuelto la Asamblea. Bueno, en función de una interpretación diferente, los sectores del Partido Comunista, sobre todo, plantean una medida completamente antiestatutaria, que es en una Asamblea donde ni siquiera estaban en orden del día, pretender
nada menos que suspender en su derecho como afiliado al propio secretario general del sindicato. Y esto ha llevado a una crisis muy importante en ese sindicato. Hay declaraciones de apoyo a Pablo de León, que es el compañero que se trata, de parte de distintos dirigentes sindicales, de ATSS, por ejemplo, y de distintas agrupaciones y sindicatos de nuestro país. Bueno, por supuesto, nuestra solidaridad con el compañero Pablo de León, y esto refleja muy claramente también esa hipocresía, ¿no? Es decir, que se está por la unificación, por la unidad, por todo lo que sea, y se pretende disciplinar a partir del mamporro burocrático a aquellos que quieren luchar contra la SAFAP y contra la reforma que aumentó la edad de retiro. Es decir, el Partido Comunista se hace cargo de estos compañeros, de sus representantes en ATES, que plantean una sanción a quien impulsa eliminar la SAFAP y el aumento de la edad de retiro por encima de los 60 años. Esto simplemente decirlo porque muchas veces el que más gritos pega por la unidad, como en muchas ocasiones lo hemos visto, es en realidad el que más genera división y es unidad en la medida que es unidad detrás de su planteamiento, que es un planteamiento de subordinación al Frente Amplio y al Partido Comunista en este caso puntual. Vamos a dejar por acá, se nos ha ido un poco extensa esta intervención. Retomamos Tribuna TV y bueno, queremos escuchar sus comentarios, sus opiniones, que esta discusión se profundice. Vamos a tener nuevas salidas próximamente con este tema y con otros de la realidad nacional. Así que bueno, hasta el próximo programa. Y bueno, reitero, viernes, mañana a las 16 horas, el que tenga posibilidad e interés, va a haber un debate sobre la reforma de la seguridad social, cómo echar atrás esta ley reaccionaria, cómo enfrentarla, y la discusión sobre este plebiscito constitucional que impulsan los compañeros de ATCS, con la presencia de Nathalie Barbé, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Bueno, hasta la próxima, compañeros.